la rectitud de Dios, debemos entenderla como la coherencia entre sus dichos y sus hechos. Como hoy día aprendimos en la clase de escuela dominical, como una definición hermosísima, la fidelidad de Dios a sus promesas, que es por amor de su nombre, para su gloria. ¿Ya? Y lo interesante que en la conclusión de la clase de escuela dominical decíamos que podemos hasta entender como aquella fidelidad de Dios hacia sí mismo, hacia su nombre. ¿Ya? Y como tú y yo, que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, somos portadores de su nombre. Es extraordinario si lo pensamos así. Entonces, la fidelidad de Dios a sí mismo, a su nombre. Y como tú eres portador de su nombre, tú te beneficias de esa fidelidad. La fidelidad finalmente es en la fidelidad de Dios hacia sí mismo, hacia su nombre. Si tú eres de los que llevan su nombre por ser de Cristo, por ser un hijo de Dios, llevas su apellido, ¿ya? Y esto como consecuencia de la sangre. Y fíjate, y acá lo voy a decir de esta manera, y presten atención lo que voy a decir. No es tanto, podría sonar un poquito mal, pero denme paciencia un poco. No es tanto la sangre derramada en la cruz, sino que es esa sangre derramada en la cruz por la cual llegó ante el lugar santísimo, ante el trono de la gracia, y la sangre, el que derramó la sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. La sangre solo tiene sentido y real significado y cobra todo el sentido porque el que murió, resucitó y fue entronizado. Pero si nos quedamos solamente con la sangre en la cruz derramada y nos olvidamos que aquel que murió y derramó su sangre fue por su propia sangre que se sentó ante el trono o a la diestra del trono, entonces nos olvidamos que el Evangelio es básicamente que Jesús es el Cristo que murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios y Él es Rey. ¿Y por qué se sentó a la diestra de Dios? Por su sangre. ¿Ya? Entonces, tú eres beneficiario de esa sangre derramada, no solo en la cruz, sino puesta, por decirlo de esa manera, en el trono de la gracia, en lo que en inglés es mercy seat. Por su sangre nosotros tenemos entrada. El que derramó su sangre se sentó a la diestra de Dios. Y como el que derramó su sangre se sentó a la diestra de Dios, por su sangre nos señala el camino hacia el trono de la gracia. Bueno, todo eso lo estamos viendo en las clases de la escuela dominical. Quiero un voluntario o voluntaria que me diga, que nos diga, el que estuvo en clase, qué le dijo a su corazón el Señor hoy día, en la clase. No sé, ¿cómo dijo la hermana Marina? No se peleen, hermanos. Bueno, como se están peleando, voy a tener que ordenar. Miranda, ¿qué te dijo el Señor? Yo sabía que me iba a decir a mí. Fuerte. Que no debemos poner nuestra fe en aquello que no ha prometido, en aquello que no ha dicho. Que entonces, que fe es poner la confianza en aquello que Dios ha dicho. ¿Ya? Simple. Como Miranda está al lado de su padre,
Ok. El objetivo de que Él se ha revelado en Cristo y que nosotros tenemos que creerle lo que Él ha hecho es su gloria. Para su gloria. No para tu gloria. ¿Ya? No para que seas reconocido como un gran, voy a ponerme yo, un gran predicador, un gran profesor, o un hombre o una mujer de gran influencia, la mejor trabajadora. No, no. El propósito, inclusive de todo y de tu vida, es la gloria de Él. ¿Ya? Y tu vida ha de reflejar esa gloria, la que está Dios trabajando en tu vida. Cuando Dios se presenta ante Moisés y Moisés le pregunta, ¿quién me va a enviar? Dios le responde, yo soy el que soy. ¿Y quién eres? Bueno, yo soy el que soy. Lo interesante que otra manera, esto me llamó tanto la atención cuando lo leí, cuando Dios se presenta, yo soy el que soy, después se presenta de otras maneras, pero de esas otras maneras, según el autor que leí, tiene el mismo ritmo del yo soy el que soy. Y fíjense, y esta es otra manera en que se presenta Dios. El Éxodo 34, versículo 6. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Fíjese cómo dice, ¿quién es el yo soy el que soy? El Señor, Dios clemente y compasivo, misericordioso. ¿Ya? Hay algo en las lágrimas del que ora que hace que Dios actúe conforme a su clemencia para con el que llora. Dios clemente y compasivo. Y luego sigue diciendo, lento para la ira. Y eso es impresionante porque Dios no es como nosotros. En Chile decimos que prendemos con agua. Nos enojamos rápidamente. Somos pasto seco. No es como nosotros, que nos enojamos fácilmente. Dios es tardo para la ira. Y aquí algo impresionante, nuestra visión de Dios y la construcción que hagamos de nuestra teología debe fundamentarse en quién es Dios. Y Dios es tardo para la ira. Por eso dice en Romanos capítulo 3, dice que Dios, habiendo pasado por alto, pasó por alto nuestros pecados. ¿Por qué? En su paciencia. Porque Dios es tardo para la ira. Y cuando tú te encuentras con este Dios y se revela a ti, te revela, te muestra que Él es tardo para la ira. Porque algo que tú tienes que entender, que Dios no te ha tratado como merecen tus actos. No te ha tratado como tú mereces ser tratada. Porque Dios es tardo para la ira. Eso no quiere decir que no vaya a actuar en su momento después de que hayas tenido todas las oportunidades a vida y por haber para arrepentirte. Pero si estás sentada acá y estás escuchando lo que yo estoy diciendo, tienes que asumir que Dios ha sido tardo para la ira. Y otra manera de decir tardo para la ira es una palabra un poco complicada, longanimidad.
de larga paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Longanimidad. De muy larga paciencia. Eso es tu Dios. Y entonces, toda construcción que hagamos y admiremos de Dios, podamos decir que Dios, nuestro Dios, es un Dios de gran paciencia. Dice entonces, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Cómo se está presentando Dios? Clemente y compasivo. ¿Saben que una de las palabras que utiliza Dios para hablar de su misericordia es el vientre de la madre, cuando esta madre tiene a su niño en su vientre, en el útero? ¿Ya? En el útero, es la misma idea. La palabra hebrea es raham, y la idea es la madre en el cuidado del niño en su vientre. Lo interesante es que Dios nos dota de esto, de poder ver y decir cómo el cuerpo de la madre cuida a su hijo en el vientre y lo nutre. El cuidado compasivo, misericordioso de la madre que está nutriendo a su niño en el vientre. Eso es una metáfora de lo que es la gran misericordia de nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Grande en misericordia, compasivo. Bueno, el texto, y acá el texto, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. La esencia de Dios, si pudieras decirlo de esta manera, como dice Deuteronomio 7:9, Dios es Dios fiel. Dios es Dios fiel. Y acá yo me peleo dentro mío cuando escucho Dios tiene el control. Yo digo, no. ¿Por qué? ¿Cómo está diciendo que Dios no tiene el control? No, peleo con el uso de la palabra control. ¿Por qué? Porque, cambio de canal, tengo el control. Tengo el control, subo, bajo, como si fuéramos autómatas, como máquinas, cuando se usa la palabra control. Pero cuando uso la palabra fiel, es una cuestión relacional. Dios se relaciona conmigo. Dios se da el tiempo de explicarme las cosas. Y de moldearme, y de guiarme tiernamente. Y se preocupa de mí. Y entonces, cuando yo uso la palabra solo control, quito muchos de los aspectos que tienen que ver con su misericordia, con su lealtad, con su fidelidad. Por eso peleo dentro mío. Y yo sé qué quieres decir cuando dices que Dios tiene el control. Pero yo te invito a decir que Dios es Dios fiel. Amén. En las circunstancias buenas y en las circunstancias malas. Aleluya. Dios fiel. ¿Por qué? Porque el texto dice que Dios es este Dios de fidelidad. Dice, grande en amor y fidelidad. Y la fidelidad de Dios es a pesar de ti. La fidelidad de Dios se sustenta en los hombros de Dios. La fidelidad de Dios es por amor de sí mismo. La fidelidad de Dios es por amor de su nombre. La fidelidad de Dios es para su gloria, no tu gloria. Más de alguna iglesia va a decir, ¿cuál era? La Ford Ranger, la Toyota, no sé qué ejemplo fue, ¿ya? La camioneta que tú te imagines. Proclámala. Di amén porque es tuya. Y sale a la calle y dile, vas a tener esa camioneta.
Porque mientras más lo declares, va a venir a ti. Nueva era absolutamente. Religiones orientales ajenas a la palabra de Dios. Y cuando tú creas tu propia palabra, te vas a ir apartando de la palabra. Dios es Dios fiel. Su fidelidad es grande, su amor es grande y te ama a pesar de ti. No te trata como tú mereces, te trata por su gracia. Dios ha sido compasivo y misericordioso. Y fíjate, el versículo continúa. Se me perdió. Dice, el Señor Dios clemente, el versículo 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Tú sabes que en la Biblia, el Antiguo Testamento, se tradujo al griego. Esa traducción al griego empezó en el año 300 antes que viniera Cristo. 300 años antes que viniera Cristo, hubo un grupo de viejitos hebreos que empezaron a traducir al griego la Biblia. Ellos sabían hebreo, sabían griego, eran hombres de experiencia. Y acá, si tú vas a esa traducción griega que se llama Septuaginta, tú vas a encontrar la palabra que corresponde a nuestro español, rectitud. Cuando dice acá que el Señor mantiene su amor, dice que el Señor en la palabra griega es dikaiosune. Y la palabra griega dikaiosune aparece, vamos a Romanos 1:17. Fíjense lo que estoy diciendo. En el nombre del Señor, en el nombre de Él, cuando dice yo soy el que soy, después esto de Éxodo 34, el nombre de Él es explicado por Él. Y cuando es explicado por Él, aparece esta palabrita del hebreo al griego como dikaiosune. Y esa palabrita aparece en Romanos 1:17. Me fui del español al inglés y al griego y al hebreo, muchas cosas. Ya, pero lo que interesa, cuando dice que Él guarda su amor es por 1000 generaciones, en el griego, estos viejitos, en el año 300 antes de Cristo, lo tradujeron con esta palabra que aparece en Romanos 1:17. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela, y ahí en el griego dice, la dikaiosune. Y acá dice la justicia de Dios. Y como dije anteriormente, debió haber dicho la rectitud de Dios. Pero fíjense lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es que cuando Dios se revela a sí mismo, se revela el todo de Dios. Y como el pastor al comienzo dijo, ¿cómo está relacionada la rectitud y la misericordia? Porque cuando va una, también va la otra. No van solas. Entonces, cuando yo veo acá, entiendo que no es justice, sino que en el griego es dikaiosune, y es la rectitud, la coherencia entre sus dichos y sus hechos, yo tengo que ampliar aún más mi mirada y decir, quien se está revelando, quien se está sacando el velo para que lo veamos, es Dios mismo. Y este Dios mismo lo que está haciendo es mostrando quién es. Si a Moisés se presentó, yo soy el que soy, y después habla de él, en Éxodo 34, como diciendo, yo soy misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y entre medio, en el griego aparece la palabra dikaiosune, que aparece acá, cuando Dios está mostrando, revelando algún aspecto de él, como su dikaiosune, su justicia, su rectitud, es que Dios está mostrando todo. Entonces, cuando en la Escritura dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela,
no es solo la justicia de Dios, hemos de entenderla, sino que su misericordia, su compasión, su gran paciencia y cuán tardo para la ira Él es. Todo esto se revela en el Evangelio. Amén. En Romanos 1:17, no solamente hemos de entender a un aspecto de Dios, sino a Dios mismo. Dios es el que se revela en el Evangelio. ¿Y me pueden decir cuáles son las 4 palabras claves, nuestro core del Evangelio? Cristo murió, resucitó, según las Escrituras. Y le habíamos agregado una A también. Ascendió, o 2E, fue entronizado. Él es Rey, Él es el Cristo, porque más que el nombre es un título de Rey, soberano, Señor de señores. Entonces, en el Evangelio, en su muerte, resurrección, entronización, se revela la justicia, la rectitud de Dios. Y ahí tú puedes ver y decir, el hecho de que Cristo haya muerto, resucitado y esté a la diestra de Dios sentado, revela la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria. O lo voy a decir de otra manera. En la resurrección de Cristo, en su entronización, que Cristo es Rey, se revelan las promesas de Dios cumplidas. Lo voy a decir de otra manera. En la resurrección de Cristo, en su entronización, se revela cuán fiel es Dios. Lo voy a decir de otra manera. En la entronización de Cristo, en su muerte por tus pecados, porque tus pecados declaraban, proclamaban, Dios es mentiroso. Eso declara el pecado. Y tu pecado declara eso. Dios es mentiroso. Pero en la muerte y resurrección de Cristo, su entronización como Cristo, el Rey soberano y Señor de señores, se revela que Dios es Dios fiel. Se revela el gran yo soy. Por eso he dicho, si Deuteronomio 7:9 es como el centro que gira todo la Escritura o el Antiguo Testamento, pienso que todas las enseñanzas de Pablo giran en torno a Romanos 1:17. Porque es esencial entender qué es el Evangelio. Y si tú entiendes el Evangelio como Cristo murió por tus pecados y solamente te quedas ahí, Cristo murió por tus pecados, y solo ese es tu Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, como hemos dicho en otras ocasiones, eso es la mitad. Y si eso estás en la mitad, entonces tu vida va a reflejar uno que cree que solo Cristo murió por tus pecados. Y vas a interpretar que la justicia de Dios es en relación a la muerte de Cristo. Y vas a leer la justicia de Dios como si fuera justice, porque la justice se reveló en la muerte de Cristo. Entonces, el cómo definas el Evangelio va a repercutir cómo defines la palabra que viene después. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Si tú defines hasta la muerte de Cristo, tú vas a entender a la righteousness como si fuera justice. Pero si comprendes que el Evangelio es la resurrección y entronización de Jesús el Cristo, tú vas a entender que la rectitud de Dios es en Romanos 1:17. Entonces, así como Dios mostró coherencia entre sus dichos y sus hechos, tú has de mostrar coherencia en tu vida entre lo que dices creer, entre tus dichos y tus hechos. Amén.
Si tú dices que Jesús es el Señor de tu vida, que murió por tus pecados, que resucitó y que Él es Rey, entonces tú has de vivir en lealtad a ese Rey. Cuando tú vas y juras por ser norteamericano, tú tienes que jurar hasta casi negando tu procedencia. Ya no eres mexicano, tú lo que eres aquí eres americano. Y si alguien, como si vas a la guerra y tiene una guerra entre México y Estados Unidos, tú eres leal a Estados Unidos. Te reclaman lealtad. Qué interesante eso, ¿eh? Lealtad. Bueno, si tú crees que Jesús es el Mesías que murió por tus pecados y que resucitó y que está sentado en el trono y que Él es Rey, tu respuesta ha de ser lealtad. Porque la fidelidad de Dios revelada demanda como consecuencia natural y lógica tu lealtad. Es otra forma de llamarle, como para que se entienda mejor aún, a la fe. Porque la fe involucra tus dichos y tus hechos. Tu vida ha de reflejar esa lealtad. Es cierto, pecamos, nos portamos mal y caminamos en unos caminos que no debemos caminar. Pero fíjate lo que dice cuando habla sobre qué abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos? Después sí, continúa el texto, no sé si lo recuerdan. ¿El Jesucristo? Ok. Fíjense, vamos primera de Juan mejor. Y veamos dice, versículo 8, capítulo 1, verso 8. Primera de Juan. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿cómo es? Ok. Y la palabra justo es recto, íntegro. Fíjate lo que está diciendo. La razón de por qué hemos de confesar y la razón por qué Él nos va a perdonar y la razón de por qué Él nos va a limpiar es porque Él es fiel y recto. Es su carácter. Ni siquiera debemos pídele perdón a Dios. Si ya eres hijo de Dios, ni siquiera hemos de decir, Señor, te pido perdón. No dice acá eso. Dice, si confesamos. Señor, te confieso, he pecado. Señor, te confieso, he pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Porque Él es fiel y justo. Él nos perdona y Él nos limpia. ¿Te das cuenta cómo no solo afecta el Evangelio, no solo eso de allá, de que se quedó atrás cuando yo fui creyente, sino que afecta mi vida diaria? ¿Qué he hecho? Que Él es fiel y justo. Su rectitud, su justicia, su misericordia, su gran compasión. Este Dios tardo para la ira. Fíjate, Romanos 15:8. Tenemos que ir terminando y solo me queda en el primer versículo. Con este versículo. Dice,
Les digo que Cristo se hizo siervo o servidor, aunque la palabra más exacta es esclavo. ¿Y por qué las traducciones inglesas y españolas no utilizan la palabra esclavo? Porque cuando las primeras traducciones al español o al inglés aparecieron, los esclavos eran muy maltratados. Y básicamente en ese tiempo cualquiera podía ser esclavo. Después los esclavos fueron la gente de color negro. ¿Por qué pasó a ser la gente de color negro? Porque si yo era esclavo en un país de blancos, yo pasaba por un blanco más. Pero si yo era negro y llegaba a un país de blancos, me identificaban de inmediato como esclavo. Entonces el color hizo que valiera más un esclavo negro que un esclavo blanco. Por eso todos empezaron a tener esclavos negros, para poder identificarlos como esclavos. Simple. Si aquí hubiera un negro, esclavo, diríamos, esclavo. Pero si hubiera un blanco, esclavo, se podría esconder. Bueno, eso sucedió. Entonces, en esa época, cuando ya la esclavitud era malvada, no podríamos decir que Jesús era esclavo. Así que usemos la palabra siervo. Esto lo escribe MacArthur en su libro Esclavo. Lo comienza diciendo en su introducción. Pero bueno, dice, debiera decir esclavo. A todo esto, tú eres esclavo de Cristo. ¿Ya? Les digo que Cristo se hizo esclavo de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que las gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Hasta ahí. Me encanta este versículo. Porque, si te das cuenta, ¿por qué Cristo vino? Para manifestar, revelar, demostrar la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Y qué es eso? La justicia de Dios. Y fíjate, a ver si lo encuentro, se me vino ahora. Dice en Romanos 16, verso 25, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato para todas las naciones, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Fíjate, ¿cuál es este secreto revelado por medio de los escritos proféticos? Tiene que ver con Jesús murió por nuestros pecados, es el Cristo que resucitó y fue entronizado. Esto revela la justicia de Dios, la rectitud de Dios, Dios mismo. Tu Dios es Dios fiel, uno que cumple sus promesas, uno que aunque hayas pecado, por su fidelidad te limpia, te perdona. Y algo importante, hermano. Dios cumplió esta gran promesa de enviar a su Hijo al mundo. También cumplirá las pequeñas promesas. No sé qué circunstancia estés atravesando en tu vida, pero Dios es Dios fiel. Amén. En esas situaciones. Amén. No sé qué estás viviendo, pero la fidelidad de Dios es tu sostén. No sé en qué pecado te hayas involucrado, pero confiésale a Él tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dios de gran paciencia,
sigue siendo el mismo. Grande en misericordia, de gran compasión, de gran amor, de gran fidelidad, tardo para la ira. Ese es nuestro Dios que se revela en el Evangelio. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad depende de ti, no depende de nosotros. Es cierto que para que disfrutemos de aquella fidelidad, hemos de creer en ella. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos ha animado, consolado, fortalecido. Gracias, Señor. Señor, ahora guárdanos de todo mal. Guíanos a nuestros hogares y que tu palabra abunde en nuestros corazones. Glorifícate en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor.